Bienvenido a una lección sobre cómo resolver una relación de recurrencia usando una función generadora. Podemos usar una función generadora para resolver relaciones de recurrencia. En un ejemplo anterior encontramos una función generadora para la secuencia definida recursivamente a continuación, donde la secuencia era 1, 3, 7, 15, 31, 63 y así sucesivamente, que tenía la relación de recurrencia a sub n igual 3 veces un sub n menos 1 menos 2 veces un sub n menos 2, donde un sub 0 es igual a 1, y un sub 1 es igual a 3, y encontramos que la función generadora será igual a 1 dividido por la cantidad 1 menos 3x más 2x al cuadrado, lo que no mostramos en ese momento, pero observe cómo el denominador factoriza 1 menos 3x más 2x al cuadrado. Tenemos un factor de 1 menos x, y un factor de 1 menos 2x, así que la pregunta es cómo el conocer la función generadora nos ayuda a resolver la relación de recurrencia. Si pudiéramos realizar una descomposición fraccionaria parcial en la función generadora, podríamos encontrar una fórmula cercana para un sub n, que es la solución a la relación de recurrencia. La descomposición de la fracción parcial nos dice que podemos escribir la fracción de 1 dividida entre el producto de 1 menos x, y 1 menos 2x como una suma de dos fracciones, donde tenemos a dividido por el factor de 1 menos x más b dividido por el factor de 1 menos 2x, donde a y b son constantes. Así que si podemos encontrar a y b, podemos encontrar la descomposición de la fracción parcial. Para encontrar a y b sumamos las dos fracciones descompuestas usando un denominador común, que es el producto de 1 menos x, y 1 menos 2x. Esto nos da la fracción de la izquierda es igual a veces la cantidad 1 menos 2x más b por la cantidad 1 menos x, todo dividido por el producto de 1 menos x y 1 menos 2x. En esta forma, observe que los denominadores son los mismos, y si las fracciones son iguales, ahora sabemos que los numeradores deben ser los mismos, lo que nos da la ecuación 1 igual a una vez la cantidad 1 menos 2x más b veces la cantidad 1 menos x. Usaremos esta ecuación para resolver a y b. Ahora la ecuación anterior debe ser verdadera para todos valores de x, pero si seleccionamos valores convenientes de x, será mucho más fácil resolver para a y b. Por ejemplo, si dejamos que x sea igual a 1, observe que 1 menos 1 es igual a 0 y esta parte de la ecuación se cae, así que si dejamos que x sea igual a 1, la ecuación se simplifica a 1 igual a por la cantidad 1 menos 2 veces 1 o solo 1 es igual a negativo a dándonos 1 igual a negativo. A continuación, observe que 1 menos 2x es igual a 0 cuando x es igual a la mitad, así que ahora vamos a dejar que x sea igual a la mitad, lo que nos permitirá resolver b. Si x es una mitad, tenemos 1 es igual a por 0, que es 0 y luego más b veces 1 menos una mitad, lo que nos da b por una mitad o b dividido por 2, lo que nos da la ecuación 1 es igual a b dividido por 2 multiplicando ambos lados de la ecuación por 2. Tenemos b igual a 2. Esto nos dice que podemos descomponer la fracción como se muestra a continuación. Recuerde que a era el numerador de la primera fracción, y b era el numerador de la segunda fracción. Tenemos la función generadora es igual a menos 1 dividido por la cantidad 1 menos x más 2 dividido por la cantidad 1 menos 2x. Y debemos reconocer que estas funciones generadoras menos 1 dividido por la cantidad 1 menos x es una función generadora de una secuencia de negativos. Y 2 dividido por la cantidad 1 menos 2x es solo 2 veces la función de generación que se muestra a continuación de 1 dividido por la cantidad 1 menos 2x. Si multiplicamos esta función generadora por 2, obtenemos 2 veces la secuencia 1 2 4 8 y así sucesivamente, lo que nos da la secuencia 2 4 8 16 32 puntos. Desde aquí, si podemos determinar fórmulas cerradas para estas dos secuencias, podemos simplemente sumar las dos fórmulas cerradas para encontrar la fórmula cerrada de la secuencia original de 1, 3, 7, 15 y así sucesivamente. La fórmula cerrada para la secuencia de los negativos es solo una sub n igual a menos 1 y la fórmula cerrada para 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Observe que todas estas son potencias de 2. Tenemos una sub n igual a 2 elevada a la potencia de n más 1. Recuerde que el primer término es siempre un sub 0. Y por lo tanto, el cierre fórmula para la secuencia que queremos, que de nuevo es una secuencia 1, 3, 7, 15 y así sucesivamente, es la suma de estas dos fórmulas cerradas que nos dan una solución de un sub n igual 2 elevado a la potencia de n más 1 menos 1, por lo que esta fórmula cerrada es la solución a la relación de recurrencia. Para la secuencia dada espero que te haya resultado útil.